Tehuel desapareció, ¿por qué? Por querer ser él nada más. Entonces, estamos en democracia en el 2024, donde nuestras existencias todavía corren riesgo. Tenemos una ley de identidad de género que hoy no se cumple, que tiene más de 12 años y Tehuel está desaparecido, que el cupo trans no se cumple. Y Tehuel, vuelvo a repetir, en democracia hace 3 años desapareció solamente por ir a buscar trabajo. Tehuel somos todos. Hoy con cada visera que tenemos, Tehuel está presente. En el fulbito que jugamos ayer, Tehuel estuvo presente. En la olla popular, Tehuel estuviera acá presente con todos. Toda la mamá de Tehuel es la mamá que podría ser mi mamá y la mamá de todos. Y hoy somos los adultos que no pudimos ser. Hoy es un encuentro de reparación histórica para que esto no siga pasando. Así que por favor, vuelvo a repetir, las masculinidades que están, vengan acá. Y visibilicemos, porque existimos. No se cumple. Y el artículo 9 habla de que no tenemos que hablar de las cosas que no queremos hablar. O sea, nuestro nombre es el que elegimos, Tehuel de la Torre. En el testimonio claramente se puede ver en el juicio que no se dio visibilidad al caso, que tardaron 3 años en cumplirse, por eso muchas personas no recordaban o no podían dar... Y bueno, y obviamente lo doble que pasa que nos morimos y no nos respeta nuestra identidad. A Tehuel de la Torre no se le respetó el género en las declaraciones, en el juicio, y eso habla de una nueva invisibilización. Así que vuelvo a repetir, acá estamos las masculinidades trans, existimos y resistimos. Compañeros que están ahí abajo, vengan, suban, mostremos todo lo que somos, por favor. Tehuel somos todos. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Tomo la palabra a mi compañero Víctor. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Hace 15 años cuando yo empecé a transicionar y empecé a acercarme a la tribu, ¿no? Yo le digo a la tribu. Jamás me hubiese imaginado nada, ¿no? Que estemos acá juntos, juntes, lo que somos las masculinidades trans, los trabos, no binarios. Porque sí, hay que decirlo, o sea, históricamente somos más invisibilizados que nuestras compañeras trans. Eso es una realidad de la cual se ha fundamentado durante mucho tiempo que nosotros o nosotres tenemos más privilegios que ellas. Y esto lo quiero nombrar porque a mí me parece una reverenda pelotudez, lo digo así. O sea, somos personas trans. ¿De qué privilegios nos van a venir a hablar? Empecemos por ahí. O sea, dejemos de hacer esa separación binarista estúpida que justamente es contra lo que vamos y empecemos a pensarnos como personas, ¿ok? Esa es una propuesta que me gustaría hacerles como para que, nada, lo pensemos. Después, no voy a agregar mucho más a lo que dijo Joseph, que me pareció genial, pero sí me parece súper importante, que lo dije ayer y no me dieron ni bola, que las personas que van a entrar de organizaciones, etcétera, personas cis, nos den prioridad a que estemos nosotros ahí adentro. Tenemos que estar ahí adentro, ¿ok? Sí, sí. Es muy importante que ustedes nos cedan los lugares porque ya no hay lugar en la lista. Yo, por ejemplo, estuve viniendo toda la semana pasada. O sea, y acá vemos un par que también estuvimos toda la semana pasada haciendo el aguante. Entonces, este también es nuestro momento histórico, ¿no? Y quiero aprovechar para proponer algo así libremente. Así como está la línea 148 de violencia de género, me parece que es importante que se abra la línea Tehuel para todos los casos de emergencias para la población trans travesti. Sí. Acá estamos para acompañar a Norma, a su familia. Y esto no puede quedar en los juicios, o sea, vamos a seguir preguntándonos dónde está Tehuel todo el tiempo que sea necesario. Así toque la pregunta llevar las generaciones próximas que vengan, pero la pregunta no va a desaparecer. Gracias. Gracias. Hola, buenas. No tenía preparado nada para hablar. Me llamo Félix, yo estuve
como muchos que estamos acá, como muchas transmasculinidades que estamos acá desde el principio de la desaparición de Tehuel, que nos convocamos automáticamente sin ningún tipo de organización, de forma espontánea salimos a las calles a hacer una organización. Se formó automáticamente la mesa coordinadora por Tehuel, tanto en Capital y después se replicó acá en La Plata, Berizo y Ensenada. Quiero contarles que en ese principio fue muy difícil convocar a personas autoconvocadas, a las organizaciones, sostener esas asambleas para las transmasculinidades, sostener ese espacio como personas autoconvocadas fue muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotros llevamos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestras experiencias cotidianas, violencias sistémicas que están absolutamente invisibilizadas. Lo que pasó con Tehuel de la Torre destapó una olla de violencias sistémicas que estaban ocultas dentro de esa invisibilización histórica de las transmasculinidades. Entonces, a todas las personas presentes que no son transmasculinidades, aunque pertenezcan al colectivo LGBT, les pido que reflexionen con respecto a lo que significa la invisibilidad no de nuestras identidades, sino de nuestras violencias sistémicas. Les pido urgentemente que reflexionen sobre eso y la importancia de que nuestras subjetividades, de que nuestra presencia esté, de que como sujetos políticos de estas violencias estén acá, nuestras voces, nuestros testimonios, nuestras presencias. Por eso cuando se convocó a estar dentro del recinto, como tanto a tomar la palabra acá, pedimos la prioridad como hito histórico de que las transmasculinidades tengamos el primer lugar para estar ahí. Porque tenemos la voz de esas violencias históricas. Porque tenemos la voz dentro de una historia, una historicidad en la cual nunca tuvimos voz. Porque en todas las reparaciones históricas que se hacen sobre el colectivo travesti trans, jamás reparan ni siquiera en la ausencia que hay sobre las masculinidades trans, que existimos y resistimos siempre. Y no puede ser que ahora se está hablando de nosotros después que muere o desaparecen compañeras, compañeros travesti trans. Y no solamente es el caso de Tehuel. No hablamos solamente del caso de Tehuel, porque después de la desaparición de Tehuel también se destaparon otros casos de desaparición y también desapariciones seguidas de muerte, porque después de Tehuel también se destaparon otros casos, también acá en La Plata, un compañero que se suicidó en un estado tortuoso en situación de encierro. Hay un montón de violencias contra transmasculinidades que se esconden en la invisibilidad de nuestras violencias. Entonces necesitamos tomar la palabra y necesitamos que quienes tienen el monopolio de la palabra tengan la autocrítica y nos cedan ese espacio. Y les pedimos especialmente a las personas cisgénero que tomen la reflexión, que no vamos a obligarles, no podemos hacerlo, que tomen la reflexión de compartir ese espacio. Y a todo el colectivo trans, travesti, que entiendan que esta lucha es conjunta, que lo tenemos que hacer el conjunto de nuestro colectivo. Que las masculinidades trans somos parte importante y tenemos que compartir estos debates. Y en este caso, como me acerqué, no sé si me vieron, la invisibilidad es tan sutil y a veces parece que cuando hablamos de trans hablamos de todo. Sin embargo, se habían nombrado a todas las identidades en un momento en el cual estamos hablando del caso de Tehuel, que es el caso de una masculinidad de trans. Sin embargo, había sin querer surgido el detalle más de una vez que no se nombraban a todas las identidades, menos a las masculinidades trans. Y eso parece un hecho sin querer, un hecho aislado, pero habla para mí de la naturalización, de la invisibilización de nuestras identidades. Entonces me parece muy importante, yo no insto a que se nos la visibilidad no es sinónimo de algo positivo. Lo que tiene que ser visible, sobre lo que hay que debatir, es sobre lo que tiene que ser visible, que es las violencias sistémicas. Sobre eso hay que hablar, porque eso es lo que hay que erradicar. Así que nada, eso era lo que quería decir. Es importante que se respete nuestra presencia y nuestras voces en estos casos. Por último también quería, como para cerrar, en este escenario se mencionaron a un montón de organizaciones, un montón de espacios. Muchos no estuvieron presentes desde el principio de la lucha. Yo y muchos de los que estuvimos los primeros meses de la desaparición de Tehuel, mes tras mes, en Gobernación pidiendo por su desaparición. Muchas veces éramos solo personas autoconvocadas o pocas organizaciones, y hoy se están nombrando un montón de partidos y organizaciones que lamentablemente no estuvieron ahí,
y acá las personas autoconvocadas estuvimos mes a mes todo el tiempo ahí pidiendo por Tehuel. Así que nada, para insistir en la importancia de acá de todos los trabos que estuvimos siempre pidiendo por Tehuel, de mil maneras, convocando en esas asambleas, luchando, peleándonos, dando y poniendo el cuerpo, porque no nos cansamos nunca de pedir por Tehuel, y acá estamos hasta el final. Nada. Creo que lo que quiero dejar muy claro y que me parece que tiene que quedar registrado como testimonio, primero que estamos aquí muchísimas generaciones, luego de que no hubo testigos expertos sobre masculinidades trans. Es gravísimo, gravísimo, y es imperdonable. A todos y todas quienes estamos acá es imperdonable que no haya habido ni una masculinidad trans como testigo experto para dar contexto de por qué la desaparición forzada. Generalmente digo que las masculinidades encontramos una forma de resistencia compleja, que es la interioridad. Quizá las formas de organización fuera de la extrema visibilidad. Eso nos ha salvado de muchas cosas, nos ha permitido construir lazos. Acá creo que todos nos miramos entre nosotros y sabemos que faltan compañeros, faltan. A veces es difícil habitar los espacios públicos para las masculinidades trans, porque el efecto, y durísimo, en un momento cuando subieron el cartel, creo que muchos, no sé si todos, pero las masculinidades trans, miramos ese cartel con el rostro de Tehuel y fue doloroso, muy doloroso. Entiendo la fiesta, entiendo que es muy importante encontrar formas originales de luchar, de resistir, de poner el cuerpo, pero también no podemos acomodarnos de que nos juntamos para el dolor. Hay una desaparición forzada, es gravísimo. Yo como hijo escuchar el presente, ahora y siempre, me parece un signo hermoso de lucha, de transmisión, pero también hiperdoloroso. Basta. No es la forma de relacionarnos la muerte, no es la forma de relacionarnos aceptar la desaparición, y no es la forma de relacionarnos que no estén nuestras voces dando testimonio. Eso es imperdonable, ni olvido ni perdón. No hay forma de contar la historia de una vida si no hay una comunidad que puede dar testimonio. Somos un país que construimos algo fabuloso, que es cuando no hay cuerpo, hay testimonio. El testimonio es la prueba, y aquí se negó la prueba. Entonces, me parece, no sé si quiero un juicio ejemplificador, pero sí quiero que quede testimonio que las voces de nuestras vidas, que implicó la desaparición y que nos pone en riesgo no a todos, no de la misma forma, no a cualquiera, sino específicamente a las masculinidades trans, que es la desaparición forzada, nos ocurrió y se nos negó el testimonio. Así que lo voy a volver a repetir. Aquí no se hizo justicia, se sacó una prueba importantísima del proceso judicial, especialmente en este país y en la desaparición forzada. Entonces, cuando dicen presente y ahora y siempre, tienen que saber de dónde viene eso. Eso viene de la desaparición forzada, y que para que consiguiéramos justicia y para que consiguiéramos que los genocidas, algunos, no todos, porque faltan un montón, no se queden en como que están todos, no están todos. No se terminó, los procesos de justicia de lesa humanidad no terminaron. Y algo que logramos como pueblo fue que el testimonio sea
prueba cuando no hay cuerpo. Por favor, repítanlo. El testimonio es prueba cuando no hay cuerpo. Entonces, si es una masculinidad trans, los testigos expertos tienen que ser masculinidades trans. Gracias. Sea prueba cuando no hay cuerpo. Por favor, repítanlo. El testimonio es prueba cuando no hay cuerpo. Entonces, si es una masculinidad trans, los testigos expertos tienen que ser masculinidades trans. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, qué difícil estar acá, ¿no? Qué difícil estar acá con todo lo que dijeron mis compañeros, que por supuesto acompaño. Qué difícil estar acá también siendo familiar. Quiero recordarles esto, que además de ser una transmasculinidad, también soy familiar de víctima, porque también viene a colación de lo que decía el compañero Duen, ¿no? Si nosotros, entre nosotros, no asumimos y no entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de desapariciones, cuando hablamos de pruebas, cuando hablamos de testimonios expertos, entonces estamos desconociendo muchísimas cuestiones de la lucha, de la cual después subimos a los escenarios y llenamos nuestros discursos. Qué importante que es también esta cuestión de la presencia de las transmasculinidades, porque, a ver, ni siquiera tendríamos que estar diciéndolo, compañeros y compañeras, no tenemos que estar diciendo estas cuestiones, no tenemos que estar subiendo a un escenario en un juicio donde se está trabajando sobre la desaparición, sobre la posible muerte, sobre la posible todo tipo de violencia que se ha ejercido sobre el cuerpo de Tehuel, que es una transmasculinidad. No tenemos que estar nosotros subiendo acá y haciendo este pedido público, para decirlo de alguna forma, entre nosotros. Y lamentablemente lo tenemos que hacer, porque son esas microviolencias o esas violencias naturalizadas, ¿no? Como esto lo que se habla en el discurso cuando se dice las mujeres y las diversidades y no se nombran a las transmasculinidades. ¿Desde cuándo? Cuando si tenemos consenso, si entendemos las luchas, quienes tenemos hace muchos años participación en las diferentes luchas, entendemos la necesidad de la cuestión específica. Digo, eso no me lo van a explicar las mujeres cuando se habló de femicidio. Digo, como entonces no es necesario nombrar a todas o a la diversidad, porque cuando nombramos a la diversidad estamos desapareciendo la identidad de Tehuel, que es una transmasculinidad, ¿no? Y se lo decimos, por supuesto, desde el amor, y se lo decimos también desde el compromiso político y de los lugares que nos toca ocupar a cada uno de nosotros, quienes estamos acá presentes, que estuvimos, por supuesto, desde el primer día, y que también hay que decir esta cuestión, ¿no? Como dejen de corrernos de los espacios, y dejen de corrernos además de los espacios que tenemos que ocupar. Digo, ¿cómo es posible que vamos a convencer al otro, a la otra, al que se supone que tiene que entender o que tiene que tener empatía o que no tiene que invisibilizarnos? Digo, déjenos trabajar en nuestras causas, así como trabajamos en la causa de Diana Zacayán. Déjenos trabajar en las causas que nos compete trabajar, pero no porque queremos tener participación porque sí, porque son necesarias las perspectivas, por transmasculinidad, y son necesarias las perspectivas como familiar, para que también todo esto no se convierta en un circo. Digo, no quiero venir a un escenario, y por supuesto que no se invisibilice nuestra historia. Esto es lo que decían los compañeros, hay una historia de vida, de cómo Tehuel transitó esa transmasculinidad, y ahí se invisibiliza, y quienes trabajamos en las causas, quienes armamos comisiones políticas, sabemos que sí podemos trabajar en ese armado, y cuando no se trabaja es porque hay una intencionalidad. Y a ver, hay un montón de cosas que se podrían decir hoy acá, pero la verdad es que nosotros hoy acá queremos justicia, y una justicia que también se puede cuestionar, y un juicio que también podría estar horas diciéndole un montón de cuestiones con respecto a por qué se hace este juicio en feria, a por qué se desdobló este juicio. Digamos, hay un montón de cuestiones de las cuales podríamos hablar, pero la realidad es que hoy
necesitamos que se haga este juicio, que de alguna u otra manera nosotros seamos visibles y podamos hablar de cómo es ser una persona trans y además una persona trans del conurbano y además una persona trans empobrecida. Digo, porque no se construye, digamos, antes de que Tehuel le atraviesen todo. Yo escuchaba por ahí lamentablemente decir que a Tehuel se lo invisibilizó con esto, una persona muy importante, ¿no? Que Ramos lo invisibilizó a Tehuel. No lo invisibilizó a Tehuel, lo desapareció, y todas las violencias que pudo haber ejercido, que ni siquiera me salen decirlas, porque no las disfruto. Digo, no quiero que sea un título de ningún medio. Ni siquiera me salen decirlas. Si yo veo a personas cis hablar de cuerpos, hablar de que Tehuel está muerto, hablar de esto, por favor, paren un poco. Se los pedimos, por favor. Y si eso es algo que se consensuó, se tiene que hablar con las transmasculinidades. Se los pedimos, por favor, dejen de hacer esto. Y además también se los pido como familiares. ¿O ustedes creen que a mí me gusta venir a este juicio? ¿O ustedes creen que yo no revivo nada de lo que reviví cuando se trató del juicio? Porque yo no disfruté del juicio de Diana como se entendería. Uso esa palabra disfrutar porque es la apropiada. Ni siquiera tengo recuerdos, solo tengo sensaciones y dolores en el cuerpo de ese juicio. Entonces venir hasta acá me trae un montón de consecuencias. Y además venir hasta acá y enfrentarme a un montón de otras cuestiones que son ajenas al enemigo, para decirlo de alguna forma, también es doloroso. Entonces se los pedimos, por favor, con todo el amor del mundo y con toda esta construcción que fuimos haciendo a lo largo de estos años, dejen de invisibilizarnos, dejen de corrernos. A mí no es posible que me vengan a decir ya hay una lista armada y no pueden entrar las masculinidades. Ni siquiera le estoy pidiendo entrar yo, que podría hacerlo como familiar de víctima. Estoy pidiendo que entren mis compañeros que están en el territorio y que estuvieron todos los días en el juicio de Tehuel cuando no vinieron las grandes organizaciones a sacarse la foto. Las grandes organizaciones que están hace 4 meses con el juicio de Tehuel. Entonces, por favor, compañeros y compañeras, por favor, y dejen de estigmatizarme, porque yo no soy ningún violento. No digan, no, Saya está loco, no, Saya es un violento. Porque muchísimos años estuvimos intentando luchar, incluso las mujeres, cuando se les decía locas, cuando no querían que se hable de crímenes pasionales. Entonces, por favor, compañeros y compañeras, déjennos el lugar que tenemos que tener. Muchas gracias.